Este episodio tiene contenido que algunas personas podrían percibir como incómodo o delicado. Señores, bienvenidos a Hablamos el Martes, un podcast sobre salud mental y justicia social desde un punto de vista científico, profesional, pero fundamentalmente anecdótico. Yo soy Ana. Y yo soy Iva. Y señores, háblame el martes. ¿Qué lo que, señores? Bienvenidos a nuestro episodio número 4. Hoy les recordamos que mañana, 23 de septiembre, se conmemora el Día de la Visibilidad Bisexual y el Día Internacional del Lenguaje de Señas. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema fuerte, señores. Es fuerte. Vamos a hablar acerca de la discapacidad o diversidad funcional como un asunto social. En este episodio vamos a hablar sobre varios modelos en torno a la diversidad funcional, centrándonos principalmente en el modelo social. Antes de empezar, queremos decir que sabemos que es muy probable que algunas personas con discapacidad o diversidad funcional no estén de acuerdo con los modelos que vamos a plantear, así que desde ahora les queremos invitar a ir a nuestro grupo de Facebook porque nos encantaría escuchar sus opiniones, comentarios, diferentes perspectivas para generar discusión y conversación. Una cosa que sería importante aclarar también es que vamos a estar utilizando la clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud de la Organización Mundial de la Salud. Así No es. vamos a hacer mucha referencia a él porque el episodio será lo ideal que sea lo más sintetizado posible, así que la vamos a dejar en nuestros recursos para que vayan allá. Ok, para dar un poco de contexto de lo que vamos a hablar hoy, datos importantes, nada más para decirlo, que dice la Organización Mundial de la Salud, para que se vea la importancia de hablar de este tema y el calibre de la situación, es que alrededor de 1 billón de personas vive con algún tipo de discapacidad. No estamos hablando de 2 o 3 personas, estamos hablando de 1 billón de personas o más. Y la mitad de esas personas no pueden pagar atención médica. También los niños con discapacidad van menos a la escuela. Los adultos normalmente no tienen trabajo, algunos tienen trabajo, pero es un tema el conseguir un espacio laboral que esté habilitado y obviamente libre de estigma, que eso es otro tema también. En República Dominicana, en Santo Domingo, 88,000, alrededor de 88,000 hombres y 90,000 mujeres viven con algún tipo de discapacidad. Esto lo estoy leyendo del periódico Hoy. Y en República Dominicana, 60% de personas con discapacidad están desempleadas. Esos son datos de la Oficina Nacional de Estadística. Y bueno, hay una serie de problemas, no hablamos de las aceras en República Dominicana o en Santo Mi Domingo, madre. y todo lo otro. Eso para tener una idea y por qué es importante traer este tema a la mesa. Ok, entonces, de manera general, nosotros vamos a hablar de dos modelos de la discapacidad. Está el modelo médico y el modelo social. Primero vamos a introducir cada uno y luego le vamos a decir por qué nos vamos más por el modelo social. El modelo médico de discapacidad tiende a identificar la discapacidad desde una perspectiva clínica, en un intento de curar, entre comillas, la discapacidad médicamente, expandir la funcionalidad y mejorar el funcionamiento para permitir a las personas con discapacidad una vida más, entre comillas, normal, como ellos dicen. Ahora, yo sé que muchos de nosotros escuchamos esto y pensamos, bueno, pero eso no suena mal, suena bien, en verdad. Y cuando lo leí, yo también pensé eso. Pero luego, leyendo desde otras perspectivas, me di cuenta que la cuestión está en ver la diversidad funcional como un problema, algo a curar, a arreglar o algo que se define como negativo simplemente porque no va acorde a lo que la sociedad entiende como productivo o saludable. Y aquí obviamente volvemos a lo que hablamos en episodios anteriores acerca del concepto de salud y cómo se percibe y todo aquello. Entonces el modelo médico centra la discapacidad en la persona sin tomar en cuenta el papel que juega la sociedad y cómo la sociedad contribuye en la construcción de la discapacidad. Un ejemplo es tener espacios poco accesibles
Y con espacios poco accesibles, no simplemente nos referimos a que no tenga una rampa, por ejemplo, sino que el espacio y el sistema de ese espacio esté diseñado exclusivamente para personas que funcionan de la forma que se percibe como normal, entre comillas. Además de eso, el modelo médico contribuye a ver a las personas con diversidad funcional o discapacidad como el otro, creando distancia, porque lo que pasa ya con ese otro, pues no me afecta a mí. Y de esa forma contribuye a la vez con la marginalización, estigmatización y con la exclusión. Eso que tú dices me despierta a comentar una serie de cosas, pero lo vamos a dejar para las discusiones de los grupos y de las redes sociales para no hacer este episodio tan largo. Así que vamos a entrar de por qué estamos cambiando el discurso, de pasar de ver la discapacidad o la diversidad funcional, que es como se le llama ahora, no como un problema médico, sino más como un fenómeno, un problema social, más que nada, y que involucra diferentes partes, y que la persona que debe cambiar o debe arreglarse no es la persona que tiene la discapacidad, sino el ambiente donde se mueve. Cambiamos el discurso, por ejemplo, como lo hicimos con la definición de salud, lo hacemos también con la definición de discapacidad, porque y nos vamos un poquito más allá, y es porque una política pública responde a un problema público. O sea, las políticas se hacen encima de un discurso, y siempre hay un discurso detrás de una política. Por tanto, es importante tener muy claro y refinar ese discurso en base a las necesidades reales de la población de foco. Entonces, por eso el discurso es importante saber hacia dónde está dirigido para dirigir la política pública y, bueno, que entonces al final todo el mundo feliz. Claro. Entonces hay que hablar de qué es realmente la discapacidad o la diversidad funcional, que de hecho se le llama así porque este concepto de diversidad funcional hace el énfasis en que no es como que te falta algo, sino que pone énfasis en la diversidad y cómo tus habilidades simplemente se traducen diferente a las de otra persona. La discapacidad, ¿qué es? ¿Cómo la definimos? Y cómo dice la ciencia también que es. Sería una interacción entre la salud de la persona, que hasta ahora se ve como solamente la salud de la persona, Ujú. pero en este discurso es una interacción entre la salud de la persona y el contexto en el que vive. Y eso Exacto. junto hace lo que es la discapacidad. El modelo médico de la discapacidad, o lo que conocemos popularmente como tú tienes un problema que tú vas al médico y se va resolviendo poco a poco con intervención médica. Eso es lo que se le llama modelo médico, en palabras simples. Ve a la discapacidad como una característica solamente de la persona causada por una enfermedad. Y eso requiere una respuesta médica. Ahora, el modelo social o el enfoque, la visión social de la discapacidad, te dice a ti que la discapacidad es un problema creado por la sociedad o socialmente creado, Ay, mi madre. creado por el ambiente donde la persona vive y no un atributo del individuo. ¿Ok? Y eso requiere, una respuesta política. Ujú. Y ahí entra lo de el involucramiento de diferentes sectores. Entonces, ¿qué nos dice esta visión social de la discapacidad? Ella redirecciona la pregunta de solución. ¿A qué factores personales, sociales, educativos, profesionales crean o exacerban la discapacidad? ¿Qué factores contextuales, actitudes sociales, ya sea estigma, discriminación, marcos legales, instituciones, cómo esto impacta la discapacidad y la funcionalidad de una persona? O sea, tus restricciones dependen de tu ambiente, Claro. no necesariamente de la característica que tú tienes según tu enfermedad o tu condición médica, que realmente no te permite hacer algo. No sé si me estoy explicando. Sí, Y verlo solo como un impedimento médico lo hace intrabajable al momento de crear soluciones. Y esa es como la tesis de lo claro. que estamos planteando aquí. Porque la funcionalidad y la discapacidad de una persona ocurre en contexto. Entonces, eso es lo que no se puede quedar. Entonces, para poder comprender el funcionamiento y la discapacidad y todo estos conceptos, hay que ir más allá de solamente el diagnóstico de la condición de salud, que es donde solemos quedarnos.
O sea, la discapacidad es un fenómeno complejo que incluye varias variables, que es un tema de la persona y también un fenómeno social, que es lo que estamos intentando entender nosotras mismas aquí en este episodio de hoy. Exacto. Entonces, para seguir entrando ya en el modelo social, este modelo se centra en identificar barreras sistémicas, actitudes negativas y exclusión por parte de la sociedad, ya sea intencional o sin darse cuenta, que posicionan a la sociedad como el principal factor contribuyente en la discapacidad de las personas. Guay. Este modelo plantea que si bien las variaciones físicas, sensoriales, intelectuales, psicológicas, etcétera, existen, porque no va, Exacto. exacto, no es que no existen, existen y pueden causar limitaciones o impedimentos funcionales individuales, estos no tienen que conducir a la discapacidad a menos que la sociedad fracase o falle en tomar en cuenta e incluir a las personas independientemente de sus diferencias individuales. O sea, es necesario un sistema, una sociedad que incluya a todas las personas y sus diversidades, o sea, sin limitarse a un solo tipo de funcionamiento, y establecen que la sociedad debería estar preparada tomando en cuenta las diferentes necesidades y realidades de todos. Entonces, como tú decías, la discapacidad no es el impedimento, porque hay que hacer también una distinción entre lo que es discapacidad e impedimento. La discapacidad es causada por cómo está organizada la sociedad, como estamos diciendo, ¿verdad? Y como digo, aclarar lo que es impedimento, pero no me voy a meter en esa, porque eso sería meterme como que en una clase Eso es otro de episodio. discapacidad. Entonces ya tenemos que hablar de niveles de funcionamiento, de impedimento, de limitación de actividad y hacer un esquema completo y no me meter en eso, pero hay que separar esas cosas. Y vamos a poner un ejemplo para que sea más sencillo entenderlo. Ok, dos personas pueden tener la misma condición de salud y factores personales parecidos y vivir la discapacidad de manera súper diferente Ujú. por factores ambientales diferentes. Entonces, ahí es que está, como que también solemos entender como que discapacidad es que tú no puedes hacer esto, discapacidad es que te falta esto. No necesariamente, o sea, la discapacidad es el complejo de todo junto y el impedimento es realmente la actividad que tú no puedes realizar y ni siquiera, porque el impedimento es la condición de salud, cómo se manifiesta, y la limitación de actividad es la consecuencia de ese impedimento. Claro. Y luego, entonces, todo eso es lo que trae, lo que popularmente se conoce como discapacidad, pero que realmente es restricción de participación, Ay, mi que es el madre. resultado de cómo se te limita hacer ciertas actividades. Vamos a ponerlo fácil. Por ejemplo, no es lo mismo dos hombres de 30 años, por ejemplo, en silla de ruedas. Tenemos dos gente en silla de ruedas, perfecto. Son dos hombres los dos. Que eso es el impedimento. Ahora, su restricción en la sociedad son diferentes porque eso va a depender del ambiente. Si uno vive en una comunidad rural, por ejemplo, donde como mucho nada más hay un autobús, una guagua, tiene trabajo, ¿verdad? Y trabaja en un edificio que no tiene forma de subir al piso donde trabaja. Perdió. Perdió pila. Entonces, el autobús, qué sé yo digo autobús, pero la guagua no llega al Qué fina. supermercado, la guagua no lo lleva a ningún lado. Tampoco tiene nadie que lo ayude a movilizarse. Entonces, tiene un reguero de restricciones de participación que dependen de una reestructuración social. Claro. Pero otra persona vive en la ciudad, su trabajo hizo adaptaciones de accesibilidad, sube en ascensor, tiene dinero para asistencia, la misma condición, diferentes necesidades. Claro. Ujú. Entonces, hay una intervención médica, o sea, ya hay una intervención médica, es intervención política. Ay, Bueno, otra cosa también que es importante destacar es que hay discapacidades invisibles, como se le ha llamado. ay, sí. Por ejemplo, enfermedad mental, trastornos mentales. Ustedes sabían que eso Imagínate. venía por ahí. Eso venía una persona con depresión, trastorno de pánico, entre otras cosas más, problemas para dormir. Es una persona que tiene una discapacidad, al menos se ha clasificado así, porque te impide llevar a cabo tus tareas diarias con la misma facilidad que otras personas lo hacen. Por ejemplo, también trauma cerebral.
es otra discapacidad invisible. Claro, ¿Qué tenemos? Trastornos de nacimiento, enfermedades crónicas. Aquí vivimos vivimos, sí. entre nosotras dos. Por eso estamos hablando del tema, porque vivimos cada una discapacidades invisibles y por Sí. eso traemos el tema a la mesa como personas que lo Que viven lo- en carne propia. sí. Algo más que de lo que yo quiero hablar brevemente es del papel que juegan los medios de comunicación en la representación de las personas con diversidad funcional o discapacidad. Guay. Y como muchas veces los medios de comunicación tienen un poder tan grande cultural, definitivamente contribuyen a la perpetuación de estereotipos y de estigma. Los medios de comunicación se han utilizado de manera histórica para mantener y reproducir ideales sociales hegemónicos, o sea, Guay. discursos opresivos y de poder que con... Yo te voy a dejar. Te voy a Ya dejar. como quiera no van a censurar, no importa. Mete mano, un poco mete mano. Nada, señores, resumen, los medios de comunicación se han utilizado para reproducir discursos opresivos y de poder que refuerzan la división, la segregación y la injusticia social. O sea, eso no es un secreto para nadie. No es un secreto, la verdad que no. No es un secreto para La verdad nadie. que no. Y en demasiadas ocasiones, para nuestro gusto, los medios se han lucrado de presentar imágenes estereotipadas y alienadas con una perspectiva mucho más desde el modelo médico de la discapacidad, planteando a la persona como el problema, dando una visión falsa o tergiversada y lamentablemente silenciando las voces de las personas con diversidad funcional o discapacidad. O sea, son muy pocos los medios que dan el espacio realmente para amplificar las voces de personas que viven con discapacidad o con diversidad funcional. Hay estudios que han hecho análisis de contenido de noticias y medios de comunicación en general que evidencian que la cobertura usualmente se hace desde la perspectiva de personas de la academia, doctores, periodistas, tutores, y muy pocas veces se toma en cuenta el punto de vista de la persona con diversidad funcional o discapacidad. Entonces, nada, queríamos hablar de eso, iniciar una conversación al respecto porque nos parece muy importante, porque sabemos el papel fundamental que tiene los medios de comunicación. Ahora que te hablo de eso, también pasa porque sí quisiera hacer énfasis en comprender los trastornos mentales como entrarlo en esta categoría. Y sí pasa muchísimo en las películas, Mm, como tú ves que pintan pacientes o clientes ay, o no, por favor. ¿Cómo es que se llama la película esa? psiquiátrico La película esa que es de que una persona que tiene trastornos de personalidad de múltiple. personas Y, split. split. Ay, pero de por Dios. Wow, o sea, eso es una muestra. Esa película, Señores, tenemos Joker. spoiler, ahí sale de que el tigre de que caminando por la pared. ¡Spoiler! O sea, Igual, yo creo que salió incluso Split 2 ya. Así que probablemente la mayoría de la gente vio Split 1. espérate, ¿cómo que Split 2? Yo creo que salió una segunda parte. ¿Y quién le dio cuarto a esa gente para hacer una Yo segunda? no, tú sabes. Bueno, Eso llama muchísimo, llama muchísimo. O sea, se, retratar a la gente se con lucran, se trastornos lucran. mentales, eso llama muchísimo a la gente. Y pasa con Joker también, con la película de Joker. Ay, no vamos a entrar Hay en Joker. mucho análisis en esa película, pero también hay cosas que me molestaron en esa Ay, película. lo Vamos, mío. vamos a ser sinceros. Es otro episodio. No, es otro episodio. O sea, totalmente. Hay que hablar de salud mental, enfermedad mental, trastornos mentales en los medios. En Claro. los medios, en la película, en la serie. Y bueno, entonces sí, eso pasa mucho en las películas, ahora que tú estás hablando de eso. Y hablando también de discapacidad en los medios, investigando sobre este tema, vimos un TED Talk. El verdadero TikTok. Los TED Talks son conferencias, eventos independientes de conferencias donde la gente va y, bueno, pues presenta ideas. Son muy interesantes para quienes no lo conocen. En la página de TED, la página web de ellos, TED, se pueden encontrar muchas charlas y son bastante cortas y son ideas que se ponen bien puntuales. Ujú. Pero bueno, para no abundar, vimos un TED Talk que nos encantó como parte
de lo que estamos hablando, de la discapacidad como un tema social, más que solamente médico, y se llama I'm not your inspiration, thank you very much. No soy tu inspiración, muchas gracias. Y es sobre preconcepciones y cómo se objetifica a las personas con discapacidad en los medios, de estas imágenes que salen de que tú puedes, porque si él pudo, tú también puedes, una Si cosa así, fulano tiene o una sola pierna y puede tú puedes. correr un maratón, tú puedes hacerlo. Exacto. Entonces, ella, quien está haciendo el TED, ella es una persona con discapacidad y ella se queja de esto, a lo que ella le llama pornografía inspiracional, que es cuando se objetifica a un grupo de personas por el beneficio de otro grupo de personas. Ella dice que para el mundo ellos no son gente normal aparentemente, no son profesores, no son doctores, no son gente real, están ahí para inspirar al otro. Y ella se queja mucho de esto. Yo dije, wow, o sea, no se equivoca. Y se nos ha vendido la idea, la mentira, de que la discapacidad es algo malo. Y ella dice que no es así y que vivir con una discapacidad te hace excepcional. Y ella trata de normalizar, ella trata de ponerlo lo más normal posible, de normalizarlo. Y habla de estas imágenes que te dicen, como dijimos, o sea, que no importa qué tan mal sea mi vida, puede estar peor, tú puedes ser esa persona. Entonces, Sí, ella dice mierda. como que, contrale, ¿y si tú eres esa persona? A ver, o sea, hay una cosa que me gusta mucho, que ella dice que la única discapacidad en la vida es tener una mala actitud. Una cosa que No, solemos ver en la inspiración, ¿cómo es? La pornografía inspiracional. Y ella dice, contrale, no importa qué tanto tú le sonrías a una escalera, eso no se va a convertir en una rampa. sí, esa frase. O sea, ella me encanta realmente. Y al final ella nos deja con algunas reflexiones donde ella dice, y voy a leer textualmente lo que ella dice, quiero vivir en un mundo donde la discapacidad no es la excepción, sino la norma. Y quisiera vivir en un mundo donde no tengamos tantas bajas expectativas de personas con discapacidad, donde podamos valorar logros genuinos de las personas con discapacidad, no que, Mm. ay, se paró y hace su vida normal, tú trabajas, Sí, como ella que, pone el ejemplo de, la gente se sorprende cuando yo me recuerdo de mi nombre, cuando me despierto al otro día. sí. No, 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 eso es, las bajas expectativas que tenemos personas con discapacidad, ya no importa discapacidad, ya sea enfermedad crónica como la que tenemos aquí, o enfermedad mental o trastornos mentales como los que compartimos aquí. Y nada, ella se decía como que no deberíamos sorprendernos que un médico o un profesor o un profesional en general, por ejemplo, sea usuario de silla de ruedas. Y me encantó Sí, mucho ese té, lo vamos a dejar en los recursos para que lo vean. sí, véanlo, porfa. Está chulísimo. Y nada, cuando lo vean, no escriben, no dicen qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, lo que sea, no se escriben. Otra cosa es que ese TED nos vuelve a enfatizar lo que hemos mencionado antes, de qué tan cuidadoso tenemos que ser con lo que nosotros percibimos como productivo y cómo la mayoría de las veces eso que nosotros percibimos como productividad, nosotros lo asociamos con el valor de una persona. Ay, Y por eso, cuando nosotros vemos que una persona no es productiva, es decir, ya sea una persona con diversidad funcional o discapacidad, como no son percibidos como productivos, se ven como una carga o como que no sirven para nada, que en resumen no alimentan el capitalismo y otros sistemas centrados en el dinero y la productividad y el consumismo, y por lo tanto no son valiosos. O sea, no son, la sociedad no lo considera como valioso porque total, no importa nada, ¿verdad? O sea, nada más está ahí, como que en el medio siempre. Eh, o sea, queremos enfatizar eso. O sea, es muy peligroso ver como sinónimo productividad, valor, eh, nada. Vamos a dejar eso ahí abierto, como para pensar al respecto. ujú. A modo de conclusión, Ahí viene, ahí a viene. modo, a modo de conclusión, no tan conclusión, algunos puntos que todavía me gustaría tocar, pero a modo de conclusión, ¿cuál sería entonces la solución? Porque estamos hablando del problema y cómo definimos el problema. Y en materia de solución,
ya hablamos de cambiar el foco y como hablamos anteriormente sobre la política pública, vamos a retomar ese tema. Y el modelo biosocial, o sea, médico, vamos a ponerlo así, médico y social de la discapacidad, nos permite tomar estrategias, medidas muchísimo más trabajables y redireccionar la pregunta para poder enfocar los esfuerzos de la voluntad política. Eso es en materia de intervención y prevención en salud pública. Las recomendaciones irían por aquí, en reenfocar los esfuerzos según este discurso. La condición de salud, obviamente, debe ser intervenida con tratamiento médico. Y para prevención, lo que haya que hacer, ¿verdad? Perfecto, Claro, nítido. Pero lo que defendemos es que no se quede ahí, sino que la intervención en discapacidad sea una intervención de varios sectores, que es donde muchos nos quedamos en un solo sector. Para el impedimento, definitivamente un tratamiento médico, cirugía, lo que se pueda hacer, y ya se previene que haya más limitaciones de actividad para esta persona, entonces reducir la carga de discapacidad es reducir las limitaciones de actividad y reestructurar la sociedad. Y lo que hay que hacer es intervenir con ahí viene. aparatos de asistencia, personal de asistencia, e ir más allá en la restricción de la participación, intervenir en vivienda, educación, comprensión de la discapacidad, que se genere una conciencia social de lo que es, de comprenderlo más profundamente y aumentar la conciencia pública. Y obviamente no es solo esto, sino que hay también que ir a lo realista con el tema de los marcos legales, leyes antidiscriminación. Si hay Ujú. marcos legales en República Dominicana, no tenemos una ley de no discriminación en República Dominicana, es lo que tengo entendido hasta ahora. Y con tema de discriminación, de discapacidad, perdón, es eso, hacer un diseño universal de accesibilidad. Claro. Eso mismo se puede copiar en Google para que amplíen ese concepto. Y nada, servicios accesibles, estrategias para emplear, un cambio en el ambiente, en fin. Ahí agregar que, o sea, nosotros entendemos que la inclusión no debe ser algo opcional. Estamos en un momento en el que todos tenemos que empezar a hablar y ver esto desde otro lugar, desde donde se valoren las diferencias individuales mientras se redirige la atención hacia el cambio social, hacia la transformación de estructuras. No es solamente decir, todos somos diferentes, sí, vivir la diversidad. Ese reconocimiento debe venir acompañado de un compromiso real al cambio social a través de la transformación de esas estructuras que están oprimiendo y están restringiendo. No es hacer las cosas accesibles para la foto, de que vamos a poner esta rampa y después cuando tú entras al edificio hay 250.000 escaleras, o sea, no, no es, Y no hay no, traductor en la charla. no hay traductor en la charla, no hay intérprete de lenguaje de señas, o sea, no. No queremos algo que sea simplemente para el show, Superficial. Mm. superficial, para la foto. Lo que pasa es que esas cosas superficiales pasan cuando no se escucha a la persona que lo vive. Exacto, Cuando tú exacto. tomas decisiones desde arriba y tú haces políticas públicas, UQA, pero tú lo haces sin la participación del grupo foco, Claro, pasan esas cosas. claro, Pasan porque esas tú cosas. al final no conoces realmente cuáles son las necesidades reales. Tú tienes que tener en la mesa a la gente de la necesidad, dejarlos Está tomar bien. decisiones y que sean partícipes en el proceso, no simplemente servir y ya. Ujú. Y tú que estabas diciendo el tema de que la inclusión no es opcional. Hay otra cosa que me vino a la cabeza cuando tú dijiste eso, que no hay tal cosa como demasiada inclusión tampoco, que es un Eh, tema sí, que estamos siendo demasiado inclusivos. No entiendo yo qué no es ser entiendo. demasiado inclusivo. Yo Una cosa. tampoco, no lo entiendo Y para nada. que la inclusión, como tú dices, el tema de la superficialidad y eso, que yo lo he visto por mi trabajo y por mis estudios, que definitivamente si no se involucra a la persona que necesita la intervención, no va a ser una buena intervención. Pero también la inclusión no necesariamente asegura que la persona incluida, entre comillas, esté cómoda en el ambiente. Porque Hay un tema como tú ahí. dices, es una reestructuración social y de conciencia social. O sea, tú puedes poner gente donde tienen que estar en papel. Ujú. Pero si el ambiente, si la persona no se siente incluida como que bienvenida, que realmente su opinión esté tomada en cuenta sin ningún tipo de estigma,
sin ningún tipo de ponerlo por debajo o de tenerle baja expectativa, que son estas micro cositas, son microagresiones, que por más inclusión que haya, la persona está en la mesa, la persona subió al tope, aún así, esta persona no se siente en el tope. Claro, lo que pasa es que hay un tema con el incluir cuando tú lo que trata de agarrar a una persona y tratar de meterla en un sistema que está diseñado para oprimirla. O sea, Y para otro tipo de persona. claro, exactamente, no va a funcionar. Por eso hablamos de reestructuración, porque no es simplemente meter a la gente por meter a la gente, porque sí, vengan todos. O sea, Eso es meterlo a la mala. claro, y hay un trabajo real, o sea, esto conlleva un trabajo real, no es simplemente, o sea, no es nada a la ligera, es algo complejo. Y por eso, como que queremos hablar de esto y empezar a generar, bueno, no empezar, porque esta conversación ha Hace venido rato que está, pasando sí. desde hace 200 millones de años por personas con diversidad funcional y discapacidad, hace 200.000 millones de años. Otra cosa interesante que yo quería decir, que leímos también, o sea, que a mí me hizo pensar muchísimo, es que cuando hablamos de una persona con diversidad funcional o discapacidad, muchas veces estamos pensando en alguien que tiene necesidades, que molesta, que está en el medio, que necesita cosas, no alguien con derechos. Y que la Sí, razón por la cual tenemos que, o sea, que tenemos que tolerar a esa persona, no necesariamente como que es un ente que posee derechos, y eso hace que lo veamos como receptores de ayuda y de atención y de ay, delicadeza y no sé qué, y no como participantes activos de la sociedad. O así sea, es. usualmente lo vemos como del lado de el beneficiario, ¿verdad? Como gente que hay que hacer por quienes hay que hacer cosas, no gente que puede hacer De cosas. servicio, servicio, en vez de involucramiento. Exacto, De vamos a trabajar juntos, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo el contacto, pues vamos a trabajar. Si yo tengo el poder, yo, exacto, ¿qué es lo que tú necesitas? Que perfecto, pues mete mano y yo tengo los recursos, pues te lo doy. Pero no como que, bueno, sí, te saco la información, te cojo que es lo que creo que un chin de lo que tú necesitas, lo hago a mi manera, sigo poniendo mi punto de vista y al exacto. final tengo la política pública, todo muy lindo, muchas fotos, muchos planes y al Ujú. final el problema continúa. Claro, no confiamos en que nosotros podemos ser creadores de contenido y aportar realmente a la construcción de la sociedad. Por la misma idea de que hay bajas expectativas, de que esta visión de pena. Ujú. Entonces, y más, por ejemplo, personas con depresión, digamos, como que no ven, como que, oh my God, es como que una persona con depresión no puede hacer nada, no puede tomar A decisiones, esto es Jesús. lo que hay que hacer, ay Dios. Entonces pasa eso. Personas con enfermedades crónicas muchas veces se ven como una gente en una cama y son gente funcionales, o sea, Es, míranos aquí, o gracias. sea, Estamos aquí. estamos aquí. Entonces, Ya a eh, modo de cierre, porque no fuimos en una, en verdad. sí, este era el Pero cierre. ya a modo de cierre, queríamos decir dos frases, ya de verdad cierre, que tenemos de que media hora en conclusión. La mía es que es hora de ver las diferencias como aspectos a ser respetados y admirados en lugar de temidos y negados. Otra cosa que sí nos gustaría que se quedara es que es la base de lo que dice la visión social de la discapacidad, y es que estamos más discapacitados por la sociedad en la que vivimos que por nuestros cuerpos Mm, o nuestro diagnóstico. ujú. Y nada, ya full para cerrar de verdad, de verdad, de verdad. Eh, Ahora sí, señores. sí hay ya para cerrar una convención o sea, hay obviamente acuerdos para velar por los derechos de la persona con discapacidad. Está la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que de hecho República Dominicana lo firmó, tengo entendido, en el 2007 y lo Ujú, ratificó luego 2 años más tarde, creo que es. Y para cualquier información de discapacidad en RD Telconadis, que ujú, trabaja con eso. Y ya, para nuestro próximo episodio es un poquito más como de, ya no es tanta fundición, sino como que ya es un episodio como más para, como de tips, como de decir ujú. qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un problema específico. Y es de cómo apoyar a una persona cuando esta persona se siente mal o tiene un problema de salud mental o un trastorno mental también. Está pasando un mal Cómo momento. ¿Cómo une como apoyo, como familia, como pareja, como amigue? ¿Qué puede hacer uno? Porque muchas veces nos sentimos como que estamos
como con la mano vacía y queremos ayudar a esta persona y no sabemos qué hacer. Entonces, el próximo episodio traemos esa información. Y nada, señores, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro Instagram, @hablamoselmarte.rd, nuestro correo es hablamoselmarte.rd@gmail.com y nuestro grupo de Facebook es Hablamos el Martes RD. Acuérdense que nos pueden escribir lo que sea, lo que quieran, opiniones, críticas, discusiones. Vayan al grupo de Facebook, que estoy segura que la discusión de este episodio va a estar chulísima. Así es. Y nada, señores. Nada, hablamos el martes. Bye.